Amén. Bienvenidos, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos da de poder estar juntos y que podamos meditar la palabra. Son bienvenidos, hermanos que estamos aquí presentes y los que están allá en la transmisión. También oramos a Dios para que juntos podamos poder entender esta palabra que el Señor trae en esta noche. Y bueno, meditando esta palabra que hoy nos toca compartir, recordaba, viendo la vida de Sedequías, recordaba que hay personas que vienen a nosotros. Creo que no solo a mí me ha pasado, pienso que también algunos de ustedes y también los que están en la transmisión, ¿no? Que llegan y con una necesidad muy fuerte. Y entonces ellos llegan y nos dicen, ayúdame en oración, porque tú estás más cerca de Dios que yo, ¿verdad? Muchas veces llegan con esa necesidad a decirnos, ayúdame. Y tú le presentas el evangelio, el plan de salvación. Le dices, tú también puedes estar cerca de Dios. Dios puede morar en ti y le empiezas a presentar el plan de salvación. Pero, ¿qué sucede? Parece que le estás hablando a la pared. Parece que no entiende. Y tú le dices pasajes bíblicos, pero no. Ellos están tan enfocados en su necesidad que no te toman atención. Y yo me recordaba esto porque meditando este pasaje que hoy tocó meditar, el pasaje de ayer del capítulo 34, viendo a Sedequías, al rey Sedequías, su actitud, su pensamiento, aunque en este verso, en este capítulo 34, no nos deja ver muy claramente el sentir de Sedequías. Pero ya meditamos anteriormente y los pasajes posteriores también nos deja ver el carácter, el sentir de este varón, Sedequías. Y para comenzar, hermanos, antes de entrar a nuestro tema, vamos a leer el capítulo 34. Pero primero vamos a leer el capítulo 34, verso 8. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Y cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervo, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Oramos, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta noche nos acercamos delante de ti, dándote gracias, Padre, porque nos permites ir a tu palabra, porque nos permites meditar en ella, porque nos has dejado, Señor, estas palabras, Señor, para que nosotros podamos reflexionar y vivir de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Nos abandonamos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú seas dirigiéndonos. Dirígeme a mí. Si hubiere palabra de hombre, quítala. Solamente que tu palabra sea expuesta en esta noche. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 34, verso 1. Primeramente, antes de entrar al tema, vamos a ver la actitud de este rey Sedequías.
Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, las cuales dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y sus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. En paz morirás, y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. ¿Vemos este cuadro, hermanos? En el capítulo 34:1 nos está diciendo que el rey de Babilonia y todo su ejército y todos los reinos de la tierra que el rey había conquistado, dice, y todos los pueblos estaban sitiando a Jerusalén. Estaban alrededor de Jerusalén. Metámonos en esta historia. Imagínese usted así, rodeada del enemigo. Y no de uno ni de dos, muchos. Aquí en el 34:1 lo marca muy bien. Todo el ejército del rey de Nabucodonosor, todos los reinos de la tierra que Nabucodonosor había conquistado, estaban ahí. Todos los pueblos. ¿Y qué hacían? Peleaban contra Jerusalén. Vemos este cuadro y vemos también a Dios enviando a Jeremías para que vaya y le hable al rey Sedequías y le dé el mensaje diciendo que es necesario que se vaya a Babilonia. ¿Para qué? Para que no muera a espada, para que tenga una muerte de paz. Este era la voluntad de Dios. Este era el propósito de Dios. Pero Sedequías no lo hace. Parece que no entiende. Parece que está cegado, porque no es una vez, no son dos veces, muchas veces Jeremías está llevando este mensaje al rey Sedequías, pero no quiere entender. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en el corazón de este varón? Porque sí quiere el favor de Dios. Miren el capítulo 21. Él quiere el favor de Dios, pero no quiere doblegar su yo. No quiere aceptar la voluntad de Dios. Quiere vivir bajo su razonamiento, bajo su sabiduría humana. Mire lo que dice en el 21. Manda a 2 personas, dice, 2 mensajeros. Y le dicen en el capítulo 2, le hablan a Jeremías, van a consultar a Jeremías. Pero entonces le dice, el mensaje es, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Vemos a Sedequías, quiere el favor de Dios. Y aquí nuevamente Jeremías le vuelve a decir, no, es que te tienes que ir a Babilonia. Pero no entiende. Pero él quiere ver las maravillas de Dios. Hay muchos profetas, pero manda
manda a sus mensajeros hacia Jeremías. Él sabe que Jeremías tiene comunión con Dios. Él sabe que la palabra que está hablando Jeremías es verdad. Pero él no quiere doblegar su yo. Miren el capítulo 37. Verso 3. Dice, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Si vemos la intención de Sedequías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Vemos como si quiere el favor de Dios, pero no quiere que haya un cambio, no quiere aceptar lo que Dios ha determinado. Y mire, si vamos en el 38, ese lo vamos a leer desde el 14, para que nos demos cuenta, otro verso más, donde Dios le está dando la oportunidad a Sedequías que se arrepienta. Nuevamente le vuelve a recalcar, mire, en el 14, dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo al rey Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Parece que esta puerta significaba una puerta secreta, donde Jeremías, se tenía que ver el rey con Jeremías, pero que nadie lo supiera. Eso lo podemos ver más adelante. Y dice en el 15, y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y te pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Mire la actitud de Sedequías en el 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Un rey miedoso de su mismo pueblo. ¿Cómo estaba Jerusalén? Rodeado por multitud de los babilonios. Pero ahora tiene miedo a los judíos. Y dijo Jeremías, mire, Jeremías sigue insistiendo, pero es Dios que sigue insistiendo. Dijo en el 20, y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te hará bien y vivirás. ¿Ese es tu temor? ¿Que te entreguen hacia los judíos? Pues no te van a entregar. Lo que yo te estoy diciendo es palabra de Jehová. Oye la voz de Jehová, porque eso es lo que te estoy hablando. Si te vas a Babilonia, vas a vivir. Pero este era el corazón de Sedequías. ¿Conocía el propósito de Dios? Sí. ¿Le estaba diciendo Jeremías qué es lo que tenía que hacer? Sí. Pero ¿qué pasa? Estaba tan cegado en su yo, en que ¿cómo me voy a humillar? Entregándome a un rey babilonio, a un extranjero. ¿Cómo voy a hacer eso? No quiso humillarse,
pero era la voz de Jehová. Y él sabía que Jeremías, que Dios era quien hablaba a Jeremías, sí, porque le dice consulta a Jehová, ruega a Jehová, porque sabía que Dios estaba con Jeremías. Pero esta es la situación de este varón, Sedequías. Por eso, hermanos, vamos a regresar al 34. Quise ver esto, hermanos, para que nos demos cuenta si este pacto que hizo Sedequías era real, o él se había arrepentido de que este mandato lo había dado Dios, de dejar ir a los esclavos, a los siervos. A los 6 años iba a trabajar para los siervos y el 7º iban a ser liberados. Pero ¿qué había en el corazón de este hombre? Viendo la actitud, viendo lo que realmente había. Cuando yo meditaba este pasaje, capítulo 8, yo decía, si yo estoy conociendo el corazón de Sedequías, ¿qué hay en su corazón? Sabe la voluntad de Dios, pero no lo quiere hacer. Su yo es más grande que humillarse ante Dios. Entonces vemos que hace este pacto, ¿verdad? Y parece que decimos, qué bueno, y Dios también lo alabó, ¿no? Dice en el 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes, todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno de sus siervos y a cada uno de sus siervas, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Los dejaron libre. Hicieron un pacto, el pueblo y Sedequías. Pero por eso vimos el contexto de la vida de este hombre. ¿Era real lo que estaba buscando? Parece que estaba buscando una torcidita de mano de Dios, ¿no? A ver si así cedes y haces lo que yo quiero. ¿Por qué digo esto? Que ese arrepentimiento, porque parece ser que ya hacía muchos años que no cumplían con este mandato. Ellos se habían aferrado a sus siervos porque les generaba ganancia. Entonces, no les convenía dejarlos. Entonces, al reaccionar así este rey, todos estuvieron de acuerdo para ver si así movían a Dios. Pero en el verso 21, hermanos, al final, dice que el ejército de Babilonia se fue, los dejó. Y esto lo vemos más claro en el capítulo 37, verso 5. Dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ellos a oído de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Tuvieron miedo y se fueron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el faraón llegó a sitiar a Jerusalén. Y eso lo vemos también en el verso 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón. Haciendo este pacto, después que hicieron este pacto, sucedió esto. Se fueron. ¿Qué significa esto? Que descansaron. Descansaron. Tuvieron tranquilidad por un momento. Tuvieron paz. ¿Cuándo hicieron el pacto con Dios? ¿Cuándo hicieron ese pacto de dejar a los esclavos libres, cumplir con ese mandato que Dios había dado? Lo hicieron cuando vieron que estaban sitiados
por todos los de Babilonia. Y era un ejército, era una multitud. Entonces ellos hicieron este pacto. Y resulta que el ejército de Egipto llegaron a sitiar a Jerusalén, a cuidar a Jerusalén, a pelear por Jerusalén. Ellos se sintieron protegidos. Es cierto, hermanos, cuando el agua nos llega al cuello, ¿no hacemos eso? ¿Buscamos más a Dios? ¿Estamos en más comunión con Dios? ¿Necesitamos más de Él? Y le buscamos y hacemos lo que Él nos manda. Pero cuando las aguas se calman, cuando todo eso pasa, ¿qué sucede? Como que nos olvidamos de nuestro Dios, como que dejamos de tener comunión con Él. Es lo mismo que hicieron ellos. Mire en el verso 21. Dice que después que dejaron libre, disfrutaron esa paz, esa tranquilidad, porque los babilonios se habían ido. Dice en el 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Aquí vemos que sale a la luz ese falso arrepentimiento. Ellos estaban arrepentidos porque este mandato de Dios no lo habían llevado a cabo durante quién sabe cuánto tiempo. Pero ahora sale a la luz ese falso arrepentimiento. Dice, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno su hermano hebreo que le fuese vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. Dice Dios aquí, está hablando, se oye la voz de Dios, exhortando a este pueblo y haciéndoles ver el motivo, el por qué los siervos tenían que ser libres a los 6 años de servicio a su amo. Dice aquí que Él les dio ese mandato el día que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué sucedió en la tierra de Egipto? ¿Cómo estaba Israel? Cautivos, en esclavitud. ¿Pero qué dice? Yo les di este mandato. ¿Qué significa entonces? Significa que cuando ellos liberaran a sus esclavos a los 6 años, eso significa que iban a recordar a ese Dios libertador, a ese Dios que los libertó a ellos de esclavitud. Pero estos están actuando igual como actuó Faraón. ¿Por qué no dejaba ir al pueblo? ¿Por qué tuvo que permitir tantas plagas? Porque eran esclavos y generaban una economía fuerte para ese país. Y aquí, ¿por qué no quieren dejar ir a sus esclavos? Por la misma razón. Por la misma razón. Pero Dios, hermanos, lo que aquí nos está mostrando es ese carácter de Dios. Porque mire cómo se alegra porque ellos habían hecho esto. Miren en el 15. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Cuando ellos hicieron el pacto, dice Dios, hicieron lo correcto.
hicieron lo recto. ¿Qué dice? Estaban en mi presencia. Ese pacto que hicieron, estaba ahí Dios presente. Lo hicieron en la casa, en el templo, y Dios estaba ahí presente. Y Dios se alegra diciéndole, es que estaban en lo correcto. Pero dice en el 16, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y habíais vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean otra vez vuestros siervos y siervas. ¿Qué significa? Que ellos nuevamente volvieron a tomar a aquellos esclavos. Dice Dios, con esa actitud profanaron mi nombre, pisotearon mi nombre. Ustedes tuvieron una comunión, ¿verdad? En ese pacto, porque ahí estaba Dios presente. Y Dios, ¿qué hacía? Lo aprobó. Pero ellos profanaron después el nombre del Señor. Si la intención de Dios era que el pueblo recordara a un Dios libertador, al dar libertad a aquellos esclavos, significa que ese pueblo tenía que reflejar el carácter de Dios, el amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia su prójimo. Pero estos hombres no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque primero estaba su bienestar personal. Primero yo, luego yo y después yo. El yo reinaba en ellos. Vemos aquí, hermanos, cómo profanaron el nombre del Señor. La intención de Dios era que amaran a su prójimo. Y eso lo podemos ver también en la enseñanza de Jesús. En Lucas capítulo 10 menciona, ¿no?, como un hombre de la ley llega y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él le responde y le dice, ¿cuál es ese mandamiento? Pero al final termina diciendo, así como amas al Señor y te amas a ti mismo, así tienes que amar a tu prójimo. Dios siempre al tanto de sus hijos, ¿verdad? Y lo vemos aquí también. Él se había alegrado porque porque Judá había hecho ese pacto. Pero también se enoja, hermanos. Se enoja y creo que no es para menos. Pisotearon su nombre. Dice, pero os habéis vuelto profanando mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová. Miren lo que Jehová va a hacer. Ustedes no cumplieron dando libertad a los siervos. Pues yo, dice Dios, promulgo libertad, dice Jehová. Pero ¿cómo? A la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasado por medio de ellas. Dice que aquí estos hombres al hacer ese pacto estaban celebrando en la presencia del Señor. Se alegraron, hermanos. Estaban gozosos haciendo ese pacto. Pero vemos el corazón del pueblo. Primero vimos el corazón de Sedequías, ¿no? Había un interés
que Dios cambie su propósito, su finalidad, su voluntad. Que no nos lleve a Babilonia. Por eso consulta tantas veces a Jeremías. Y él conocía el mandato, pero hacía oído sordo. Entonces dice que se alegraron, celebraron en la presencia del Señor haciendo ese pacto. Esto también nos trae una enseñanza, hermanos. Nosotros también nos gozamos, disfrutamos la presencia del Señor. Cuando vamos a su palabra, cuando escuchamos su palabra, lo disfrutamos. Pero es muy fácil olvidarnos de esa palabra que el Señor ha hablado. Es muy fácil hacernos un lado. Pero aquí estamos viendo que Dios, ¿qué dice? Va a traer espada, va a traer hambre. Ustedes no cumplieron, pero yo sí voy a cumplir. Lo que he dicho lo voy a hacer. Porque ahí en ese pacto que hicieron, hermanos, está hablando de un pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Dios le promete un hijo y también le promete un territorio. Pero Moisés le dice, pero ¿cómo voy a saber que realmente tú me estás diciendo que me vas a dar esto? Y Dios dice, trae animales y le menciona 4 tipos de animales, ¿no? Tráelo. Y lo partes en 2. Y eso fue el pacto, era dividir los animales y en medio tenían que pasar. Ahí se paseó Moisés, ahí se paseó Dios, haciendo ese pacto. Dios cumplió esa promesa que le había dado. Ese mismo pacto lo hacen estos hombres. Dice que partieron un becerro y pasaron por en medio de ellos. ¿Y quiénes lo hicieron? Los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén y los oficiales y los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre partes del becerro. Todos ellos estaban celebrando ese pacto. Pero cuando las cosas se calmaron, se olvidaron. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Cuando hay tempestad, corremos y buscamos del Señor. Pero cuando las cosas se calman, también nosotros estamos en nuestro confort. ¿Cómo estamos? Vemos aquí a un Dios que está haciendo juicio. Él ya está enojado. Y dice que esa calma, esa paz que han tenido por un momento, dice Dios, haré volver a los babilonios. Yo los haré regresar. Cuestionémonos, hermanos. ¿Cómo buscamos nosotros a Dios? ¿Cómo es nuestro diario buscar del Señor? ¿Con qué intención nos acercamos a Dios? ¿Con la intención de obtener algún favor? No digo que esté mal, hermanos. Creo que cada uno de nosotros nos acercamos con esa intención, ¿verdad? Cuando llegamos a conocer al Señor. Si tú eres Dios, revélate. Si tú eres Dios, muéstrame. Si tú eres Dios, haz esto. Si tú eres Dios, haz lo otro. Pero conforme vamos en el camino, ¿qué tiene que haber en nosotros? Nuestra fe tiene que ir creciendo. Porque Dios utiliza esas circunstancias para atraernos. Tiene que cambiar nuestra mentalidad. No debemos de quedarnos en esa
intención solamente de buscar a Dios por un beneficio propio. Te busco porque me das. No. Te busco porque tu palabra dice que si no estoy en comunión contigo, no tengo vida eterna. Así dice la palabra, ¿no? Si yo no tengo una comunión contigo, no te conozco. Y entonces no conozco tu voluntad. Por eso te busco. Porque quiero tener relación contigo. Nuestra fe tiene que ir creciendo, entendiendo realmente quién es Dios en nuestra vida. Cuando llamamos y decimos, hermano, medite la palabra, tenga comunión con ese Dios. No es porque el hermano sea muy latoso estar ahí, dice y dice. No, hermanos, queremos que tenga cada uno una comunión con ese Dios. Usted pregúntese, ¿con qué intención se está acercando a Dios? Si vemos en Judá, hubo un cambio de conducta, ¿verdad? Al hacer ese pacto, hubo un cambio de conducta. Recordaron el pacto y fueron y lo hicieron, pero lo hicieron con una intención. ¿Por qué lo hicieron con esa intención? Porque no había un cambio de corazón. Pero usted y yo, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va llevando a ese cambio. Para que tengamos una comunión con ese Dios. Y nuestro arrepentimiento, que un día declaramos delante de Dios que no queremos vivir de esa manera, es real, es genuina, no es falsa. Aunque hayamos venido con esa intención, pero el Espíritu Santo nos va formando y va cambiando nuestra mentalidad. Vamos conociendo a nuestro Dios. Ellos fueron motivados por el miedo, por las circunstancias, fueron motivados. Puede ser que nosotros también, pero que haya ese crecimiento, hermanos. Que haya esa relación con nuestro Dios. Y que cuando vamos a la palabra y nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida, lo hagamos. Lo hagamos, no como Sedequías. ¿Qué le estaba diciendo Jeremías? Entrégate, entrégate, tendrás vida, entrégate y tendrás vida. No solamente tú, tu familia. No solamente tu familia, el pueblo. Pero no quisieron hacer caso a la voz de Dios. Pudo más su razonamiento, su yo. ¿Cómo manejamos nuestra vida? ¿Lo manejamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos? ¿De acuerdo a una corazonada? ¿Cómo manejamos nuestra vida? Yo quiero dejarles, hermanos, con esta reflexión. Usted reflexione. ¿Con qué intención está buscando a Dios? Y les dejo con este pensamiento, no como Sedequías, no como el pueblo, que hicieron un pacto, pero no cumplieron. Y se gozaron. Puede ser que nosotros también nos gocemos en el Señor, pero estamos ajenos al propósito de Dios. No lo queremos hacer porque no me conviene. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por este momento que nos permites de poder compartir tu palabra, de poder escuchar tu voz. Señor, ruego, bendito Dios, que tú nos ayudes, que nos des oído sensible para que cada día estemos atentos a tu voz. Si hubiera en nosotros un corazón interesado que solamente busca tu favor, Señor, quita de nosotros eso, Padre. La intención que tú tenías en que estos esclavos fueran liberados
Era para que conocieran que también ellos habían sido liberados de Egipto. Ahora nosotros también fuimos liberados de Egipto, de ese mundo pecaminoso. Pero ahora, Señor, nosotros manifestemos nuestro amor, sea manifiesto nuestro amor hacia nuestro prójimo, para que así reflejemos la imagen tuya, Padre. Dios mío, nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición en tu iglesia en general, Padre mío. Muchas gracias, poderoso Dios. Amén. Bendiciones, hermanos.